etapa de lo que es la protección de un sistema, ¿sí? Obviamente un sistema operativo tiene que protegerse a sí mismo de los daños que le puede causar un agente externo, ¿no? Sobre todo un usuario. Entonces, ya habíamos visto la otra vez el sistema por capas, que habíamos visto que era por capas, y habíamos visto el de anillo también, el cual también tenía diferentes, digamos, anillos concéntricos que tenían cada vez más privilegios, digamos, en el sistema. Se abstraía cada vez que nos íbamos cada vez más afuera, y cada vez que íbamos cada vez más adentro nos metíamos en instrucciones más privilegiadas, ¿no? Entonces la idea de un sistema operativo es protegerse de lo que podría causar daño de un agente externo. Muchos procesadores proporcionan al menos dos modos de ejecutar las instrucciones, ¿sí? Tenemos instrucciones privilegiadas y instrucciones que no son privilegiadas. Las privilegiadas son, por ejemplo, entradas y salidas primitivas, ¿no? O gestión de la memoria. ¿Bien? Y después tenemos las no privilegiadas, las instrucciones típicas, digamos, de un usuario. Esto se desglosa también en modos de ejecución. Yo tengo el modo de usuario, ¿sí? Donde puedo ejecutar programas de usuario, y tengo un modo núcleo, ¿sí? Donde tengo el núcleo del sistema operativo. ¿Se acuerdan que estaban los programas? En el modo núcleo teníamos los procesos del sistema operativo activos ahí en el sistema, listos para ejecutar o ejecutándose, ¿sí? Que formaban parte de este núcleo, y tenemos los programas del sistema, que no necesariamente tienen que estar todos en ejecución, ¿sí? Pero son las funciones importantes. ¿Bien? Esta alternación entre modo usuario y modo núcleo es lo que nos provee la protección, ¿sí? Desde el usuario yo hay cosas que no voy a poder hacer, por lo tanto tendría que estar en modo kernel, modo núcleo, ¿bien? Entonces necesitamos proteger al sistema operativo de la interferencia de los programas de usuario, y en modo núcleo el software tiene control completo del procesador, sus instrucciones, los registros y la memoria, ¿sí? Esto es la protección del sistema. Nosotros no estamos en contacto directo con los registros del procesador, no estamos en contacto directo con la memoria, ¿sí? Todo pasa a través del sistema operativo para protegernos, ¿sí? De ello. Entonces, existe algo que si acá hay instrucciones privilegiadas y está el modo usuario, el modo núcleo, cuando yo necesito pedirle hago una petición de entrada y salida, por ejemplo, le digo que necesito que el usuario escriba en consola algo en mi programa, ¿no? En mi proceso necesito pedirle un dato, ¿sí? Por teclado, entonces ahí necesito hacer una petición, una instrucción privilegiada es pedir un dato por teclado. Entonces esa instrucción la tiene que tomar el sistema operativo. ¿Y cómo hago para hacerle saber que yo necesito el dispositivo de entrada y salida? A través de una llamada del sistema. Esa llamada del sistema genera algo que se llama una interrupción, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a interrumpir mi proceso porque necesito que el sistema operativo le preste atención a un dispositivo de entrada y salida, el cual, por ejemplo, es el teclado, y el usuario ingresa un valor, ¿no? Aprieta un botón. Entonces la definición de una instrucción es, todas las computadoras proporcionan un mecanismo, ¿sí? Por el cual los otros módulos pueden interrumpir el secuenciamiento normal del procesador. Es decir, está un programa en ejecución, lo interrumpe para atender algún evento en particular, es una señal electrónica, ¿no? Ya está, sacame el proceso de ejecución, ¿sí? Frena una ejecución, es una señal electrónica. Entonces, es un mecanismo por el cual el sistema operativo recibe un evento y debe atender. La aparición de una interrupción dispara varios eventos, tanto en el hardware del procesador como en el software, ¿sí? Nosotros tenemos ahí un proceso de intercambio de información, ¿no? Porque tenemos que agarrar y dejar de ejecutar un programa y para atender para traernos el proceso de atención hacia una entrada y salida. Entonces, todo eso genera una serie de pasos que ahora vamos a ver, ¿sí? Entonces, el objetivo sería, las interrupciones constituyen una manera de mejorar la utilización del procesador. Y un proceso de entrada y salida, por ejemplo, una impresora,
el programa, tanto como el procesador, deben esperar a que el dispositivo de entrada y salida realice la función de escritura solicitada. Supónganse que yo voy a hacer una interrupción, ¿sí? Y necesito que una impresora me imprima algo. Imagínense si yo estoy esperando a que la impresora termine de imprimir porque no puedo hacer más nada en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, las interrupciones se generan por esa situación también en particular. Bien, yo voy a interrumpir un proceso y lo voy a desalojar y voy a atender otro proceso que quizás no tenga que estar esperando por la impresión de un papel, ¿sí? Simplemente voy a tratar de optimizar ese tiempo de uso del procesador. Entonces, gracias a las interrupciones, el procesador puede dedicarse a ejecutar otras instrucciones mientras la operación de entrada y salida se lleva a cabo. Tipos de interrupción. Las interrupciones que pueden existir son por hardware, ¿sí? Que pueden ser asincrónicas o sincrónicas. Las asincrónicas son aquellas que, por ejemplo, se produce un fallo, ¿sí? Se produce un fallo de hardware, o provocadas por los mismos dispositivos, ¿sí? Incluso una interrupción porque, qué sé yo, no sé, hubo un ingreso de un dato, se añadió un dispositivo, ¿sí? Entonces ocurre una interrupción, ¿sí? Otra puede ser, qué sé yo, la impresora no tiene más color, entonces nos va a tirar un error. Después existen las sincrónicas, que son las por reloj, ¿no? Por temporizador. Son aquellas interrupciones que tienen un periodo, o sea, tienen un proceso, tiene un periodo de ejecución y luego se interrumpe. Bien. Después incurren las interrupciones de programa, que son implícitas o explícitas. Así, las explícitas son, por ejemplo, yo necesito hago una petición de entrada y salida porque necesito que un usuario me ingrese algún dato, entonces eso es una llamada explícita, es decir, yo estoy interrumpiendo porque quiero hacerlo, porque lo necesito, ¿bien? Entonces esa sería una interrupción explícita. Ahora, están las implícitas, que son cuando ocurren errores, ¿no? Un desbordamiento aritmético, una división por cero, la ejecución de una instrucción que era ilegal, referencias a un espacio de memoria que no estaba permitido. ¿Bien? Entonces tenemos dos tipos de interrupciones, por hardware o por software, donde dentro de las de hardware ocurren las asincrónicas, las sincrónicas, y dentro de las de software ocurren las implícitas o las explícitas, ¿sí? Nosotros siempre que decimos que necesitamos algo desde un proceso, entonces estamos generando una interrupción explícita, ¿sí? Estamos solicitando, ¿sí?, la manipulación del hardware, pero es necesario que el sistema operativo intervenga. Por eso hacemos una llamada al sistema. Bien. Ahora, ¿cómo ocurre cómo hace el procesador para prestar atención o frenarse cuando ocurre esta interrupción, ¿no? El sistema operativo tiene que prestar atención, tiene que frenar, tiene que pasar el proceso, dejarlo de ejecutar, tiene que persistir, digamos, información propia del proceso. Entonces, si yo le tengo que decir al procesador que frene de repente, o puede ocurrir que haya una búsqueda, o puede ser que esté ejecutando y de repente se fije a ver si hay alguna interrupción, entonces lo que estoy haciendo es que dentro de ese ciclo de instrucciones haya una fase de interrupción. Es decir, su procesador va a estar ejecutando un programa, ¿bien? Está un proceso en ejecución, y lo que va a hacer es, a medida que va generando una ejecución de las instrucciones de mi programa, a la vez va a comprobar en determinado momento si se ha producido alguna interrupción, ¿no? Y si no hay interrupciones pendientes, va a continuar con la fase de búsqueda de la siguiente instrucción de nuestro programa. Pero si hay una interrupción, lo que va a hacer es suspender la ejecución del programa, lo va a sacar, lo va a desalojar, y va a ejecutar la rutina del que es el manejador de interrupción. Es decir, el manejador de interrupción se carga de ejecutar código adicional propio de la interrupción, ¿no? Por ejemplo, necesito este dispositivo de entrada-salida, listo, que tengo que ejecutar este código adicional, ¿sí? Entonces, al producirse una interrupción, el procesador y el sistema operativo son responsables, ¿sí?, tanto el procesador como el sistema operativo son responsables de suspender el programa y posteriormente reanudarlo, porque una vez que termine esa interrupción, que hayamos cumplido con esa fase de tratamiento de la interrupción,
tiene que reanudarse el proceso, ¿no? En algún momento, ¿no? Un usuario ingresa, aprieta el botón o las teclas del teclado, aprieta Enter, ya está, se satisfajo. Hubo una satisfacción en ese procedimiento, entonces tenemos que volver a la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Fíjense acá que tenemos en este dibujito lo que sería este ciclo de instrucción con una fase de interrupción. Tenemos el inicio, ¿sí? De nuestro procesador, busca la siguiente instrucción, ¿sí? Y ejecuta la instrucción. Ahora, si en este proceso comprueba si hay alguna interrupción, porque si ve que hay alguna interrupción, vino una señal y hubo una interrupción, lo que va a iniciar es el manejador de esta interrupción, que trata, ¿sí? Hace todo el tratamiento de la interrupción en particular. Entonces va a volver por acá y otra vez va después a buscar la siguiente instrucción, y así sucesivamente hasta que frene. ¿Bien? Puede pasar que ejecuta la siguiente instrucción y es una instrucción que no está habilitada, o que ocurre que no se puede satisfacer, entonces hay una interrupción inhabilitada, entonces busca la siguiente, o sea, vuelve por este ciclo y busca la siguiente instrucción. Esto es un poco particular, ¿no? Lo importante es que nos enfoquemos en esto. Bien. ¿Qué es el manejador de instrucción? Generalmente es parte del sistema operativo. Determina la naturaleza de la instrucción, de la interrupción, es decir, de qué tipo es, y realiza las acciones que se requieran. ¿Bien? ¿Y qué va a ejecutar? Instrucciones adicionales, ¿no? Dentro de este manejador. Fíjense que acá tengo un programa de usuario, estoy en la instrucción del código número I, la línea número I, se produce una interrupción acá, entonces el manejador de interrupción ejecuta estas instrucciones adicionales, y luego se reanuda en la instrucción I+1 de nuestro programa, ¿sí? Entonces se transfiere el control al manejador, ¿sí? ¿Mediante qué? Interrupciones, ¿sí? Ok. Entonces, en el procesamiento de esta interrupción, se produce la interrupción, el sistema operativo a través del manejador identifica la naturaleza y salva la información requerida, ¿sí? Para reanudar el programa actual en el momento de la interrupción, ¿sí? Lo que acabamos de decir. El manejador comienza a procesar la interrupción con una información de estado, ¿sí? Y asimismo puede implicar el envío de mandatos adicionales, es decir, de código adicional. Y luego, cuando se completa el procesamiento, se recuperan todos los valores de los registros de ese proceso en particular. ¿Bien? Y se ejecuta la siguiente instrucción del programa. Es decir, el proceso se desaloja y se vuelve a alojar en el procesador. Por eso se recuperan los valores de los registros. ¿Bien? Yo necesito saber en dónde estaba parado, en líneas de código, cuál era su estado. Toda esa información la vuelvo a traer, la vuelvo a actualizar, ¿sí? Para volver a ejecutar la siguiente instrucción. Bien. En el tratamiento de interrupciones, si el tiempo requerido para completar una interrupción es mucho mayor que el código de usuario, el procesador estará parado un montón de tiempo, ¿no? Supónganse que yo estoy esperando a que el usuario me ingrese un valor por teclado y el usuario se fue a, no sé, tomar un café. Yo no puedo quedarme, mi sistema no se puede quedar en stand-by tanto tiempo, ¿sí? Todo el sistema. Entonces el procesador tiene que buscar la manera de dejar ese proceso de entrada y salida en un segundo plano, ¿sí? Ese proceso en particular en espera en un segundo plano, y permitir la ejecución de otros programas, ¿sí? Entonces tiene que permitir que haya múltiples programas de usuario activos, o sea, cargados y listos para ejecutar. Y eso se denomina multiprogramación. La multiprogramación es cuando yo tengo programas cargados listos para ejecutar. ¿Sí? Pero no está, obviamente que yo siempre voy a poder ejecutar, en esta materia vamos a poder ejecutar siempre uno solo, siempre vamos a trabajar con un procesador. Bien, y después existe algo que se llama múltiples interrupciones. O sea, yo puedo tener una interrupción de entrada y salida, después otra vez otra en un programa de usuario, después viene otra más, otra para escritura en archivo, y eso se está dando de manera secuencial, ¿no? Tengo una abajo de la otra a medida que voy avanzando en el código, pero puede pasar que una interrupción, ¿sí? Puede pasar que una interrupción genere otra a su vez. Dentro del código del manejador de interrupción se genera otra interrupción más.
Y estos se denominan interrupciones anidadas, ¿sí? Si no tienen las secuenciales, que es una debajo de la otra. ¿Bien? Que ¿Alguna duda con esta como teoría? que va corroborando errores y Sí. va pasando uno por otro. Mm, claro, lo que va sucediendo es que quizás, a ver, si podemos dar un ejemplo. No se me ocurre un ejemplo de una instrucción anidada ahora. Pero podría pasar que un dispositivo necesite de otro, por ejemplo, ¿no? Y dentro del manejador de interrupción que yo estoy manejando, esta interrupción, estoy verificando, atiendo la naturaleza y todo, dentro de esto ocurre otra interrupción que es, por ejemplo, tenés que llamar a otro dispositivo más para que éste pueda atenderlo. Entonces hay otra Profe, interrupción acá, ¿sí? es- Esta interrupción tiene una llamada hacia otro dispositivo, entonces esta llamada genera otra interrupción más, ¿sí? Eso es lo que sucede. Bien. ¿Alguna duda con esta teoría? profe, ¿esto puede llegar a tener relación con recursividad No. de programación ahora? En realidad, es que no. O sea, podemos pensar lo que puede ocurrir bastante similar en la práctica a cómo funciona de bajo nivel, ¿no? Pero no es en realidad recursividad. Pero sí son múltiples llamadas, o sea, si lo podemos relacionar son múltiples llamadas, pero acá son interrupciones distintas, o sea que no hay recursividad acá. Habría recursividad si esta interrupción se vuelve a llamar a sí misma. ¿Sí? Pero no hay recursividad. Para que haya recursividad tiene que una llamada hacia sí misma. Si no, no es recursivo, ¿no? Tiene que haber múltiples llamadas hacia el mismo manejador, digamos, en este caso. Y en programación sería la misma función. ¿Sí? Con otros parámetros, pero la misma función. Acá sería el mismo manejador con otros parámetros. Que no sé por qué habría que suceda eso, ¿no? Y en las No, interrupciones anidadas dependen una de otra. Por ejemplo, digamos que no una interrupción tiene que necesariamente. esperar a que termine la anidada o O no, sea, funcionan como claro, separados. lo que sí te va a pasar es que esta va a quedar esperando a que esta se dé. Ok, entonces va como una escalera y una vez arregla una va Sí, para atrás, digamos. exacto, Ok, ok. exacto. Hasta que no se Bueno, te satisfaga esta interrupción, esta no va a poder continuar. ¿Sí? Es como claro, que es necesario que vos tengas la información acerca de lo que vos estabas pidiendo en ese momento, sea cual sea la interrupción. en eso sí se parece a lo de recursividad que vimos, que es como se van Gen- generando funciones y una vez arregla una, vuelve. Ay, no, Ok. tienen algo medio raro ahí con la definición de recursión. En realidad la recursión es desglosar un mismo problema en problemas más chiquititos, pero es el mismo problema. Entonces ustedes no salen ustedes hacen un problema más pequeño, pero sigue siendo el mismo problema. Eso es recursividad. Entonces lo que van haciendo es hacer ese problema cada vez más atómico. Este caso no es eso, porque ustedes están resolviendo un problema y acá están resolviendo otro. ¿Sí? Nada que ver, son totalmente distintos. Recursividad es agarrar un problema y desglosarlo en problemas cada vez más pequeños hasta llegar al átomo. Cuando se llega al átomo, ahí es donde se corta la recursividad, ¿no? ¿Sí? Es una diferencia muy importante. No, si no hay una llamada hacia el mismo problema con un parámetro que nos lleve a cada vez más al átomo, ¿no? De nuestro problema, es porque no es recursivo. ¿Sí? Bien, ojo con eso, porque es una diferencia abismal entre llamar a dos problemas distintos, un problema que se llama a otro distinto, a un problema que se va desglosando en cada vez más pequeños hasta llegar al átomo. ¿Sí? Cuando se llega al átomo es porque yo tengo una solución ahí. ¿Sí? Bien, ojo, es una diferencia importante. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Entienden por qué no es recursivo esto? ¿Cómo? ¿Entienden por qué no es recursivo? Claro, pero aparte la recursividad no se llama en sí misma
por ejemplo, la función recursiva se llama a sí misma. Claro, por eso En digo este que es un caso, problema. claro, en este caso Claro, se llama a otro distinto, digamos, en la exacto, unidad. Fue eso quería dejar en claro. Gracias. claro. Esto es una función X y esto es una función Y. ¿Sí? No es que es la misma interrupción. El manejador de interrupción X y el manejador de interrupción Y. ¿Sí? Son dos manejadores, a pesar que se denomina manejador, son dos, están manejando dos instancias distintas de otra cosa, ¿sí? De otro problema. Acá, por ejemplo, supónganse es un dispositivo de entrada y salida y acá, supónganse, es algo propio del software, porque puede ser una interrupción de software que yo tengo que manejar. No necesariamente tiene que ser recursiva. No, que no creo que nunca ocurra que se desglose en una misma interrupción. La verdad que nunca me puse a pensar, ¿no? Que otra vez el dispositivo de entrada y salida pida otra vez por sí mismo, ¿no? En el manejador. Pero, no sé, todo puede pasar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, perfecto, Sí. gracias. Bien. Sé que lo vieron tan frescos con recursividad. ¿Qué lo vieron hace un rato? El miércoles, pero no sé si todos están en la comisión o no. Ah, supongo que sí. Ah, claro, porque está sistema operativo. Yo me confundo. Bien. Bueno, vamos al otro. La otra diapo. No sé si se está viendo, yo salté de la pestaña. Sí. Entonces, ahora, sabiendo lo que son las interrupciones, vamos a hablar de procesos. Bien. Primero, ya sabíamos más o menos en la definición del proceso que era una instancia de un programa, ¿sí? En ejecución. Primero vamos a hacer algunas definiciones acerca de cómo se controlan y cómo se administran estos procesos, ¿sí? ¿Y por qué se da esta situación? El sistema operativo debe reservar recursos para los procesos, ¿no? Permitir a los mismos compartir e intercambiar información. Y a su vez debe proteger los recursos de cada uno de ellos y sincronizarlos. Esa palabra de proteger es muy importante, ¿sí? El objetivo del sistema operativo es la gestión de los procesos. O sea, ahora nos vamos a meter en esto, la definición del proceso y la gestión del proceso. ¿Cómo es el objetivo? ¿Cómo se desglosa? Y gestiona el movimiento de procesos entre los mismos, ¿sí? El desalojo del procesador y la carga de un programa para después ejecutarlo. Mantiene estructuras de datos complejas que describen cada proceso, o sea, información propia del proceso que necesita mantenerla activa, ¿no? Actualizada para conocer el proceso y para saber qué está sucediendo en él. Y también debe planificar y proporcionar servicios para compartir procesos, compartir información, compartir recursos entre procesos. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para gestionar estos procesos? Y debe intercalar la ejecución de múltiples procesos para maximizar el uso del procesador en un tiempo de respuesta razonable. Es decir, el sistema operativo tiene que dar la apariencia de que se están ejecutando múltiples procesos, ¿sí? Y a su vez tiene que maximizar el uso del procesador. Es decir, tiene que el procesador, cuanto más tiempo esté en uso y no ocioso, es decir, no haciendo nada, hay que maximizarlo eso. Y tiene que ser en un tiempo de respuesta razonable. Es decir, los procesos tienen que tener un tiempo de ejecución razonable, un tiempo de respuesta a el objetivo que desean cumplir, ¿sí? El sistema operativo debe reservar recursos para cada proceso siguiendo una política específica, que lo vamos a ver, que después son las políticas de planificación. ¿Bien? Y un sistema operativo debe dar soporte de comunicación entre procesos y la creación de procesos. Es decir, es el encargado que nosotros cuando hacemos doble clic sobre algo, le hacemos una petición de creación de un proceso. Cuando nosotros hacemos doble clic sobre un programa X, hacemos la petición de creación de un proceso, ¿sí? Y aparte tiene una característica más, que es mejorar permanentemente estos indicadores de desempeño de los procesos, ¿sí? Para optimizar el uso de los recursos, es decir, que conserva estadísticas que le permiten mejorar sus políticas. ¿Bien? Esos son los requisitos.
Y ahora yendo allá al grueso, vamos a dar la definición de un proceso más técnico que como lo vimos la otra vez. Entonces habíamos dicho que un proceso era una instancia de un programa en ejecución, ¿sí? Es una unidad de procesamiento del sistema operativo, una unidad de procesamiento, ¿sí? Y el usuario que ve tareas, el sistema operativo es el que ve procesos. ¿Se acuerdan que era una tarea? Más allá de que esté la definición ahí abajo. Un conjunto de procesos. Bueno, gracias. Está ahí abajo, gracias. Pero otra más. ¿Qué otro ejemplo me podrían dar de una tarea? Más para que ir a una definición. Un programa Mm, en No, ejecución sería. una tarea. Sí, pero una actividad del sistema operativo. un ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo de tarea. Resolver un problema matemático. Puede ser. Puede ser una tarea. Una tarea, por ejemplo, es el Chrome. A ver, Una aplicación en vamos a ir ejecución, algo de eso. Vamos a ir directamente a... Voy a compartir el... Fíjense esto. Vamos a ir a proceso. Fíjense esto. Esto ustedes no lo ven. ¿O no? ¿Ustedes qué ven? Chrome. Pero esto no lo ven. Estos son procesos. Este de acá, el Chrome en sí, es la tarea. Pero todo lo que está desglosado acá son múltiples procesos de Chrome, que son todas las pestañas que tengo abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué es una tarea? Es un conjunto de procesos, ¿sí? Como el Chrome, pero que están interrelacionados, porque todos tienen o son hermanos, pero forman parte de esta misma tarea, forman parte de Chrome, ¿sí? Cumplen un mismo objetivo, ¿no? En este caso, o comparten un mismo objetivo. Harán diferentes tareas entre sí. A ver si tengo la de Word. Ahí está, que tenía abierto el Word. Ah, no. A ver la de fotos. No hay una que me dejaba ver sus procesos. Fíjense acá, en Zoom. Tengo el chat y tengo los controles de la reunión. Estos son subprocesos. Son procesos, ¿sí? Esta es la tarea y un proceso es el chat y otros son los controles de la reunión. O sea que el chat está compitiendo con los controles de la reunión para tomar el procesador. ¿Bien? ¿Sí? A ver si... No hay mucho más. Pero eso es una tarea. Ah, bueno, cerré el coso y se... Ahora vuelvo. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ahora queda bien claro que es una tarea, al verlo ya, al hacerlo visual, queda mucho más clarito, ¿no? Pero la tarea se descompone en un conjunto de procesos. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Tareas. Yo no veo, la abrí el Chrome y estoy en el proceso número 25, que es la pestaña, en este caso la 4. Yo no digo eso, yo digo que abrí el Chrome y estoy viendo una página, ¿no? Porque el usuario está abstraído de todas esas cosas. Entonces, el usuario ve tareas y el sistema operativo ve procesos. ¿Y qué ocurre cuando hay un proceso en ejecución? Hay una traza o flujo, ¿sí? Hay una secuencia de instrucciones que se ejecutan para dicho proceso, ¿no? Se avanza en esas instrucciones a través del procesador. El procesador es el que ejecuta instrucción a instrucción. La traza de ejecución es incierta, no sabemos cuál será el flujo, es decir, puede ocurrir una interrupción, ¿no? Y el proceso se desaloja y se atiende un dispositivo de entrada y salida, una petición de entrada y salida, entonces no sabemos cuál será el flujo de ejecución de mi proceso. ¿Bien? Características de un proceso. Se identifica mediante un ID, ¿no? Es un ID unívoco que lo identifica. Ejecuta un código que es condición necesaria para que haya un proceso, pero no es suficiente. ¿Bien? Tiene otras características también.
Ejecuta un código, obviamente que tenga código es una condición necesaria, pero no es suficiente. Almacena información de la ejecución en una pila, ¿bien? En una pila de ejecución. Procesa datos, y entonces podemos decir que el proceso es igual a un process ID, más el código, más la pila de ejecución, más los datos y más los atributos. Que los atributos son el ID, el tiempo de inicio, el program counter es program counter PC, es el que indica en qué línea de código está ejecutando, ¿no? El que va ejecutando línea a línea, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos? Bien. Uy, salí y se me bloqueó. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a la creación de un proceso. Hay 4 eventos principales, ¿sí? Hay 4 eventos principales que provocan la creación de procesos. Una es el arranque del sistema, la ejecución desde un proceso de una llamada al sistema para creación de otro proceso, ¿no? Una petición de usuario para crear un proceso, si hacemos doble clic sobre algún programa X, y el inicio de un trabajo por lotes. ¿Se acuerdan lo que era un trabajo por lotes? El otro día lo habíamos mencionado. ¿Por conjuntos de procesos o por partes? ¿Cuál es la característica de un trabajo por lotes? Cada lote hacía una tarea específica. ¿Se acuerdan que un trabajo por lotes, por ejemplo, es, a ver, para hacerlo fácil, es un programa nosotros ejecutamos un programa el cual nos genera nos lee un archivo de datos de usuarios, ¿no? Con, qué sé yo, con sus imports, supongamos que es un sistema de facturación y yo quiero generar la venta diaria. Nos lee un archivo de todas las ventas diarias y nos generamos una salida que es el total. Ahí no hubo intervención del usuario, hubo un trabajo por lotes. ¿Sí? Eso es un claro ejemplo de lo que podría ser un trabajo por lotes. ¿Bien? Está todo creado sin intervención del usuario. Genera desde una entrada a una salida sin intervención del usuario. ¿Sí? Bien. Después podemos crear un proceso desde otro. Por ejemplo, hay una instrucción que se llama fork que crea un proceso desde otro. ¿Sí? Después lo vamos a ver más adelante, en concurrencia sobre todo. Y, por ejemplo, lo podemos crear para un servicio en particular, por ejemplo, una entrada y salida como una impresión, una lectura por teclado, etc. ¿Sí? Y después está la creación de tareas, ¿no? Que serán procesos hijos o pueden ser también procesos hermanos, como en el Chrome, yo acá tengo todos procesos hermanos, no son uno hijo del otro, las pestañas. Son todos procesos hermanos, ¿sí? Bien. Entonces el proceso de creación de un proceso, no sé por qué no le cambié el sinónimo, quedó muy confuso, ¿sí? El paso de creación de un proceso sería, primero asignar un ID, ¿no? Que sea único. Se crea un registro en lo que se llama tabla de procesos. Ustedes tienen que tener la información acerca de ese proceso bien cerca, ¿no? El sistema operativo tiene que tener los atributos principales, funcionales, que le permitan conocer y actualizarlos a medida que se va ejecutando el proceso, ¿no? Los tiene que tener ahí nomás. Entonces hay una tabla de procesos que tiene el registro de él, con su ID. Una fila de esa tabla de procesos, ¿sí? Es el ID y tendrá su información en particular. Tiene que haber una asignación de memoria cuando se crea el proceso. ¿Dónde voy a tener el código? ¿Dónde voy a tener los datos? La pila de ejecución. Tiene que asignarse un espacio de memoria. Se tienen que setear los atributos, que ahora lo vamos a ver, que se llama bloque de control de proceso. Y mientras está creando este proceso, su estado es nuevo. Es decir, todo este proceso de creación hace que el estado de mi proceso sea nuevo.
¿sí? Una vez que esto termina, una vez que se asignaron los atributos, una vez que se creó el espacio en memoria, se añadió el registro a la tabla de procesos, una vez que ocurrió todo eso, pasa a estar listo ¿qué? Para ejecutar, ¿sí? Mientras tanto, está en el estado nuevo. Bien. Entonces, ¿qué es esto de las tablas de procesos, no? El sistema operativo tiene que mantener unas tablas de registro, ¿sí? Para gestionar los procesos y los recursos. Entonces, lo más conveniente es que construya una tabla y mantenga tablas con la información de cada entidad que administra, ¿no? Que las tenga ahí nomás toda esa información, que la tenga organizada. Entonces tengo una tabla para los registros de asignación de memoria, tengo una tabla para los registros de entrada y salida, una tabla para los archivos, ¿sí? Y una tabla para los procesos, donde tengo cada información de cada proceso que yo estoy, que yo he creado, que está activo, ¿sí? Que está listo para ejecutar o en el estado que esté, ¿sí? Si está terminado o finalizado, tiene que dejar de existir, pero mientras esté en cualquier otro estado, va a figurar acá, ¿sí? Y fíjense que existe algo que se llama la imagen del proceso. La imagen del proceso es la que tiene todos los datos particulares de ese proceso, ¿sí? La que nos lleva al código de ese proceso. Está guardado, es un puntero a algún lugar en la memoria. Sí, es un puntero a algún lugar en la memoria. Entonces, veamos esto de la estructura de mi proceso y dónde está localizado. El proceso consta de un programa y datos. Y una serie de atributos que son utilizados por el sistema operativo. ¿Sí? Esta información que yo les dije que hay que tener lista ahí para que el sistema operativo pueda conocer el proceso, en qué estado se encuentra, ¿sí? Y poder actualizar esa información a medida que se va ejecutando. Y este conjunto de estos atributos se denomina bloque de control de proceso. El conjunto de programas, datos, pila y atributos del proceso es la imagen. ¿Bien? Hay un puntero a la memoria donde contengo el programa, los datos, la pila y los atributos particulares de ese programa. ¿Sí? Por ejemplo, el usuario que es el dueño, etc. ¿Sí? La posición de la imagen del proceso depende del esquema de gestión de memoria que se utiliza. Vamos a ver más adelante que nosotros podemos utilizar diferentes políticas para gestionar la memoria. ¿Bien? Pero el SO necesita conocer la posición en disco de cada proceso si se encuentra en memoria virtual. Es decir, la memoria virtual, ustedes ya más o menos una idea podrían darse de que es una memoria persistente, pero a la vez se utiliza como para reemplazar a la memoria RAM, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Para eso está la memoria virtual. ¿Bien? Es la que nos permite tener información o tener procesos en un lugar persistente, pero aún así los necesitamos sí o sí de esa manera para poder ejecutarlos, ¿sí? Para poder tener una ejecución más rápida. Si los tenemos, si los tenemos en disco y no los tenemos en memoria virtual, los estamos finalizando y los tendríamos que volver a traer. ¿Sí? Para cada proceso que se encuentre en memoria principal, también necesitamos conocer su posición en memoria. ¿Sí? Bien. Entonces acá tiene lo que sería una imagen de proceso. Tiene datos de usuario, ¿sí? Tiene el programa de usuario, la pila de sistema, ¿sí? Acá están las pilas, la pila de ejecución. Una pila se utiliza para almacenar los parámetros y las direcciones de retorno, procedimiento y llamadas. Y el bloque de control de proceso, que son los datos necesarios para que el sistema operativo pueda controlar el proceso, ¿sí? Lo pueda conocer y lo pueda controlar. Donde cada vez que yo tenga que cambiar a un estado, por ejemplo, que esté ejecutando o que deje de ejecutar, necesito actualizar ese bloque de proceso. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo lo asimilo, no sé por qué, cuando no sé, estamos abriendo un programa y hay una interrupción, espera que finalice, ¿viste? Cuando te saltan las llamadas del sistema. O se cierra de Sí. entrada y ha ocurrido un error. No sé, lo asimilo con eso, no sé por qué. Sí, está bien. Eso es una interrupción. Lo que acabas de mencionar es una interrupción, está bien. Ocurre un error, se interrumpe y el proceso se desaloja del procesador, ¿bien? Y pasa a otro estado, ¿sí?
Y esto ocurre gracias a, y se actualiza el bloque de control de proceso. Y esto ocurre gracias a la interrupción. ¿Sí? Se deja de ejecutar el programa que estabas ejecutando. ¿Bien? No sé si era eso lo que me estabas queriendo aclarar. Sí, por ejemplo, no sé, estás jugando algo y de la nada se cierra, ocurre un error y cuando entras, sí, los Claro, datos guardados. Lo asimilaba a eso. claro. Sí, exacto. Hay veces que la información se pierde porque es una interrupción de hardware y ya está. O sea, a veces que no se puede salvaguardar ciertas cosas, ¿no? Pero la mayoría de las veces podemos recuperar la información que perdimos gracias a eso, a que se produce una interrupción, salvaguarda la información, ¿sí? Y después trata de reanudarla o no, en su caso, ¿no? Si no puede reanudarlo es por alguna condición de fuerza mayor, pero la mayoría de las veces trata de reanudar el proceso en su último estado, en su último naturaleza de ejecución, ¿no? En qué línea de código estaba procesando. Yo venía con un Bien, problema de Windows que de la nada se me sí. desinstalaban las cosas. Se ve que por las actualizaciones o por algo por el estilo, quería abrir un programa y me decía que no estaba instalado. Lo tenía que volver a instalar. Ay, qué feo eso. No sé. Nunca me pasó, Realmente pero era por el sistema operativo. Con las mira, actualizaciones dicen que hay que tenerla como 4 días activos para que la actualización, digamos, se ejecute bien, porque dicen que cuando salen a veces tienen problemas y pasa eso. Supuestamente lo que sí, a mí investigué. me pasó que muchas veces tuve que volver para atrás con las actualizaciones. Últimamente no me pasó más, pero hace un par de meses sí. Tenía que volver para atrás porque no funcaba. No iba ni para atrás ni para adelante. Así que el mismo sistema, por suerte, te dice que volver a un punto de restauración, ¿no? Pero no iba así, no para ningún lado. Estaba totalmente roto. Bien. Bueno. Entonces, el bloque de control de procesos es una estructura de datos, como nosotros vimos un arreglo, por ejemplo, que no lo vi con ustedes, ¿no? Pero ustedes vieron un arreglo, es una estructura de datos, ¿no? Bueno, el BCP considérenlo como una estructura de datos que contiene una serie de atributos propios de este proceso, que está activo, ¿bien? En nuestro registro, en la tabla de procesos. Entonces almacena toda la información de gestión, ¿sí? Para poder administrar el proceso, ¿sí? Desde el sistema operativo. Y este bloque de control es el más importante de todas estas estructuras de datos del sistema operativo, ¿sí? Ahora, a todo este conjunto de bloques de proceso define el estado del sistema operativo. Fíjense que nosotros tenemos los estados de los procesos, ¿no? Están ejecutando, están listos para ejecutar, está bloqueado esperando una entrada y salida. Entonces, el conjunto de todos estos bloques define el estado del sistema operativo, en qué situación se encuentra el particular. Bien. El BCP tiene un montón de información que almacena, ¿sí? Yo no les voy a evaluar que me digan los atributos, pero sí tienen que, si les digo algún atributo en particular, tienen que saber que forma parte del bloque de control, nada más, ¿sí? Tiene un identificador, ¿sí? Obviamente va a tener el identificador del proceso, la información de estado del procesador, es decir, fíjense que se dividen estos subcampos, registros visibles por el usuario, registros de estado en control, el puntero a la pila del proceso, ¿sí? Contador del programa, dirección de la próxima instrucción, códigos de condición, información de estado. Después tiene otra pestaña que se denomina información de control del proceso, que es estado y planificación, ¿sí? Si tiene, qué prioridad tiene, cuál es su estado, cuál es el evento, la estructuración de los datos, la comunicación entre procesos, el privilegio de los procesos, la gestión de la memoria, propiedad de los recursos y utilización. Fíjense que tiene un montón de información, ¿sí? Que nos sirve. ¿Bien? Le sirve al sistema operativo, no a nosotros, ¿no? Pero es de suma importancia de que esté. El bloque de control de procesos es la información que necesita el sistema operativo para que pueda gestionar este proceso. Sin estos atributos no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y en qué estado está lo que estamos haciendo. Entonces la estructura de un proceso se ve de esta manera. Tiene identificador, información de estado e información de control, forma parte del bloque de control del proceso, o sea que es parte del proceso en sí, este bloque, ¿sí? Está ahí también. Tiene su pila de usuario y su espacio de direcciones, es decir, el puntero a la memoria, ¿bien? Donde está la imagen de proceso.
Y el espacio de dirección es compartido, porque hay espacio de direcciones que compartimos entre procesos. ¿Bien? ¿Sí? Así que una estructura de proceso tiene esta visualización en particular. ¿Bien? Entonces, cada proceso tiene su propio bloque de control de proceso, y este bloque de control de proceso es el que necesitamos cuando nosotros lo vamos a volver a ejecutar en el procesador. Nos llevamos este BSP, ¿sí? Y lo actualizamos cuando lo sacamos, cuando lo volvemos a pasar, o lo que sea, ¿sí? Una vez que ya no necesitamos más el proceso, obviamente termina, y esto se elimina, ¿no? Deja de existir. Es como agarrar y cerrar el Chrome. ¿Bien? Lo cerramos el Chrome, terminó el Chrome, todos los procesos Chrome se cerraron, terminaron y dejaron de existir en la tabla de procesos. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado recién del modo usuario y del modo núcleo. Existen dos modos de ejecución. ¿Sí? El modo usuario es aquel que permite la ejecución de instrucciones que no afectan a otros procesos, es decir, instrucciones no privilegiadas, ¿no? Los programas de usuario se ejecutan normalmente en ese modo hasta que se requiere una entrada y salida, ¿sí? Y que desde esa interrupción el sistema operativo tome el control. ¿Y qué pasa? Al modo núcleo, ¿sí? Se produce un traslado hacia el modo núcleo, donde ahí sí se permite la ejecución de todas las instrucciones. ¿Bien? ¿Y qué es esto del modo, o sea, pasar del modo usuario al modo núcleo y de ahí manejar el proceso, ¿no? Hacer este cambio de proceso de que esté en ejecución a que esté listo para ejecutar o crearlo? ¿Sí? Esto es un cambio en un proceso, ¿no? Puede ocurrir en cualquier instante que el sistema operativo toma control. Sobre el proceso en ejecución en particular, sobre todo. Puede ocurrir por las siguientes razones, o sea que el proceso puede ser desalojado, ¿no? Del procesador, puede dejar de estar ejecutando por interrupción de reloj, una interrupción de entrada y salida, un fallo de memoria, una limitación, cepos, o una llamada al sistema. Lo que serían los traps en realidad, me parece que está puesto mal acá. ¿Sí? Entonces, por estas razones puede dejar de ejecutar un proceso, hay un cambio del proceso. ¿Sí? Ahora, cuando finaliza, ¿por qué finaliza? Y puede ser de manera voluntaria, yo agarré y me fui, ¿sí? Lo cerré. Puede terminar por algún error en particular, algún parámetro que yo ingresé mal, ¿no? Por ejemplo, si yo pedí una entrada, yo ingresé mal una entrada, o falta alguna información que se deba insertar. Pero estas son voluntarias. Ahora, después ocurren las involuntarias. Hay un error fatal, por ejemplo, una excepción, una violación de un segmento de memoria. O lo mató otro proceso, no sé si conocen el comando kill en Linux, pero en Windows sería algo como agarrar y poner administrador de tareas y poner finalizar tarea. Lo terminamos nosotros abruptamente, ¿no? O otro proceso en particular, un proceso padre mata al proceso hijo porque el proceso padre decide terminar. ¿Sí? Bien. Entonces las involuntarias serían aquellas que el proceso no esperaba que ocurriese ese evento. Las voluntarias, sí, porque es una terminación por error. Falta algún parámetro, hubo un error ahí en el input o lo que sea, ¿sí? Simplemente una condición, ¿no? Ahora, vamos a los estados de un proceso. O sea, ya sabemos que se crea, ya sabemos que se ejecuta y ya sabemos que termina. Entonces, esos son estados de un proceso. Es la situación en la que se encuentra dentro del sistema. Cuando se produce un suceso que altera las condiciones del sistema, puede modificar el estado de uno o varios procesos. A esto se le llama evento, ¿no? Se ocurre algo, se lo llama evento, y a la modificación del estado del proceso se lo llama transición de estado. ¿Sí? El proceso es transiciona de estar ejecutando a estar terminado, de estar creando a estar ejecutando y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a un caso en particular, ¿no? Tenemos un modelo de dos estados. Entonces tenemos un proceso que entra, no está ejecutado, se activa, se ejecuta, se detiene, otra vez no está ejecutado, se activa, se ejecuta y bueno, y prontamente sale. ¿Bien? Esto sería un modelo pequeño de lo que representaría el diagrama de ejecución del proceso. ¿No? Es bastante minimalista, bastante pequeño y no reflejado con la realidad. Pero ahora vamos a un modelo un poco más completo, que es el modelo de 5 estados. ¿Sí? Yo lo voy a ir hablando y no voy a, las definiciones las tienen acá igual, pero lo vamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decía?
Cuando el proceso se está creando, ¿sí? Y tiene entidad, ¿sí? O sea que se está generando esta entidad, tiene una ID y tiene una entrada en la tabla, ¿sí? Está en estado nuevo, porque todavía no está listo para ejecutar, se está creando, ¿no? Se está generando los registros, se está creando un registro en la tabla, se están seteando esos atributos, pero todavía no lo tenemos listo para ejecutar. Entonces, ese es el estado nuevo, ¿sí? El proceso de creación está en este estado. Ahora, cuando ya se creó, ahora sí se admite para que esté listo. ¿Bien? Entonces el proceso que está listo para ocupar el procesador, pero no lo está ocupando. Ese es el estado listo. ¿Sí? Está esperando para que el sistema operativo le asigne al procesador, ¿sí? Para así poder ejecutarse. ¿Sí? Ahora, una vez que se ejecuta, una vez que se activa, ¿sí? Ahora sí se está ejecutando. Este es el estado en el que el proceso debería estar siempre, ¿no? O es en un ideal, estaría bueno que el proceso siempre se esté ejecutando, ¿no? Que siempre esté ahí a merced nuestra. Pero no, en la realidad no ocurre así, porque si no solamente podríamos hacer una sola cosa a la vez. Pero ese sería el estado ideal. Ahora, lo que puede pasar es que, por ejemplo, ahora en este proceso se pide una solicitud de entrada y salida, ¿no? Hay una solicitud de entrada y salida. Entonces se espera por un evento. ¿Qué pasa? Se bloquea. O sea, que el proceso logra, ¿sí? Lo que hace es que tenga una solicitud de entrada y salida, y lo que hago, por ejemplo, es ir a buscar al disco, ¿sí? Un determinado dato. Entonces, hasta que no se satisfaga esa solicitud de entrada y salida, el proceso no va a poder continuar ejecutando. Entonces, el sistema operativo lo tiene que desalojar, tiene que sacarlo de la ejecución y llevarlo a otro estado, a espera de que ese evento se satisfaga. Una vez que se satisface este evento, sucede, vuelve a otro estado, otra vez se transiciona, pero al estado listo, está listo otra vez para ejecutarse. ¿Sí? Entonces, una vez que está listo para ejecutarse, se puede volver a ejecutar, puede estar ejecutando y a la vez ser desalojado, pero por un reloj, ¿no? Puede haber un tiempo por el que esté ejecutando, porque supónganse que hay un proceso que tiene un montón de líneas de código para ejecutar, entonces está infinitamente ejecutando. No puede suceder eso. En algún momento lo tenemos que desalojar y darle ejecución a otro proceso. Entonces, por temporización se puede desalojar también y que pase a listo y que se ejecute otro proceso. ¿Y qué pasa acá en este estado de listo? Hay por ahí un montón de procesos que están listos para ejecutar. Entonces están todos compitiendo por el procesador. Están todos compitiendo para ejecutarse. ¿Sí? Entonces van a tener ustedes, en sus diagramas, cuando ustedes tengan que diagramar más adelante la planificación, van a tener una cola de procesos listos. Pero ejecutando es uno solo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a manejar con un solo procesador. ¿Bien? Y una vez que termina, obviamente se convierte en un proceso saliente, ¿sí? Terminado. ¿Bien? Este cambio de estado entre procesos, obviamente que consume tiempo de qué? Del sistema operativo, ¿no? O sea que el sistema operativo está consumiendo tiempo también del procesador, porque tiene que tomar el control y desalojar el proceso y actualizar su BSP para actualizar su estado y sus registros y el program counter donde quedó su último registro, ¿no? Que está todo alojado en el procesador esa información. La saca de ahí y la actualiza en su propio proceso. Y lo deja en la tabla de procesos, ¿sí? Ahí listo para ejecutar. ¿Bien? Entonces, tengo una cola de procesos que están listos y también voy a tener una cola de procesos que van a estar esperando algún evento de entrada y salida, ¿no? O sea, siempre antes de un recurso hay una cola que reúne a todos los procesos, ¿no? Que están esperando por competir por ese recurso. El procesador también es un recurso. Pero también los dispositivos de entrada y salida. Entonces, si hay n dispositivos de entrada y salida, va a haber n colas. Una por cada dispositivo donde esperan los procesos para competir, ¿no? Entonces tenemos una cola de listos y una cola de procesos que están esperando por ahí algún dispositivo en particular. ¿Sí? ¿Bien? ¿Les quedó claro esto del modelo de 5 estados?
¿Cómo? ¿Les quedó claro esto del modelo de 5 estados? Se me durmieron, me parece. Y yo ahí un poquito me perdí. Mucha info. Bien, Pero entendí más o menos a qué va. Igual. bien. Bueno, igual lo Cuando pueden el- rever el video. Pero me parece que hay unos que me dejaron de prestar atención. Tengo mis fichas en eso, me parece. Es re simple esto. O sea, una vez que lo vuelvan a escuchar o lo vuelvan a leer, van a darse cuenta que es súper simple. O sea, cuando se está creando un proceso, está nuevo. Se está asignando la memoria y todo, está nuevo. Se admite, pasa a estar listo para ejecutar. Una vez que el sistema operativo lo lleva al procesador, se está ejecutando. ¿Sí? Se lo aloja en el procesador, se está ejecutando. Si de repente ocurre una petición de entrada y salida, se interrumpe la ejecución, se desaloja y se lleva al estado bloqueado, porque está esperando un evento. Y una vez que se satisface esa entrada y salida, sucede, vuelve a la cola de listos, para después esperar otra vez de volverse a ejecutar. Que puede ser interrumpido simplemente por reloj, porque ya estuvo demasiado tiempo ejecutando, o también puede terminar, ¿bien? O otra vez otro evento de entrada y salida o lo que sea que necesite. ¿Sí? Lo importante es que entiendan la diferencia entre nuevo y listo. Porque muchos no saben la diferencia entre nuevo y listo. Piensan que nuevo es lo mismo que listo. ¿Sí? Y una vez pasó listo, no se puede volver a nuevo, de ninguna manera, ¿no? Hasta que se cierre y se Nuevo, vuelva. y vos pensás que nuevo es el paso de creación de tu proceso, ¿no? Le Claro. asignás el espacio de memoria y todo. De listo, ¿va a volver a nuevo? ¿Se va a volver a crear? No, ya está creado. ¿Sí? Mm. Entonces ese proceso de creación no va a ocurrir otra vez. Ya está, se creó solo una vez. ¿Sí? O el proceso de creación ocurre solo una vez. Y saliente sería mientras se está Saliente sería cerrando. cuando termina. Claro, Mm. exacto. Se Ujú. desaloja se borra de la tabla de procesos, se borra los punteros a la memoria, se elimina el proceso totalmente de la memoria, ¿sí? Ya deja de existir. Eso sería el saliente. Por lo tanto, tenemos un estado de transición, ¿no? Un estado donde se está creando el proceso, se está generando la memoria, y un estado donde se está eliminando la memoria de ese proceso. ¿Sí? Se está eliminando de la memoria todos los registros de ese proceso en particular. Bien. Después hay un modelo más, que este no lo vamos a evaluar, obvio, pero para que sepan que existe, ¿no? Tenemos los mismos estados, nuevo, listo, ejecutando y saliente, y bloqueado, pero fíjense que se añaden dos más, y hay una diferencia, y es que yo puedo suspender un proceso, ¿sí? Lo puedo suspender, y suspenderlo implica que yo lo voy a desalojar del procesador y a su vez, en este caso no estaba ejecutando, pero puede pasar de ejecutado a suspendido. En este caso de que están listos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sacarlo de la memoria RAM y llevarlo a la memoria virtual, para decirlo de alguna forma. Es una memoria persistente, pero que no me incide en mi memoria RAM, que es la que yo necesito para los procesos. ¿Sí? Pasa a otro estado de memoria. ¿Bien? A otro segmento de memoria. ¿Pasa Ese o es el se copia? suspendido. No, te pasa. No, si se Y en el copia, caso entonces de, si se copia, sigue quedando en la memoria RAM y no tiene sentido que hagamos eso. pero ¿Entendés? ponerle que tengas un error de memoria virtual, ¿y dónde queda la información en ese Un estado? error de memoria. O sea, yo Que lo quiero pasar y no puedo. claro, pasó y vos dentro de la memoria virtual tenés un problema. ¿Dónde queda toda la información? Vos vas a tener simplemente en la memoria RAM, tenés un puntero hacia el registro en la memoria virtual. ¿Sí? Pero vos cuando necesitas traerte el proceso, te lo traes completo hacia la memoria RAM. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Sí, sí, sí. Lo único que vas a tener es un puntero. ¿Sí? Acá, en vez de tener el proceso, vas a tener un puntero en la memoria RAM, no el proceso en Ah, sí. Entonces ahí tenés muchas menos recursos que utilizar. ¿Sí? Directamente tenés un puntero hacia otra memoria. ¿Bien?
Si sucede algo acá, bueno, habrá X cosas que hacer, ¿no? Pero si hay un error de memoria virtual, no sé si se pierde o no se pierde. Ahí no te sé decir. Se puede perder como se puede no perder el proceso, depende de cómo se resuelva. ¿Sí? Bien. Pero vos lo que tenés acá es cuando vos lo pasás a memoria virtual, tenés un puntero a donde está guardado. Y cuando lo necesites, te traes ese puntero y te traes el proceso. Pero es como que vos tenés el proceso ahí nomás, ya está creado todo, está generado, está nuevo y pasó a listo, o sea, está listo para ejecutar, pero lo tenés en un lugar donde es una memoria persistente, ¿sí? Que asemeja a la memoria RAM, es la idea. ¿Sí? La idea es que asemeje a la memoria RAM, pero en realidad es el disco. ¿Sí? Entonces puede transicionar de listo a suspendido o de bloqueado a suspendido. ¿Sí? O de ejecutando a suspendido a listo, que esta es la única transición que, salvo una interrupción muy heavy, que puede estar ejecutando y de repente se tiene que pasar a memoria virtual, o no hay lugar en la memoria RAM, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que pasarlo a la memoria virtual. Bien. ¿Y un proceso podría quedarse como en listo pero nunca ejecutarse? Sí, eso se Tipo llama como pendiente. inanición. Mm. Es como que se queda muerto de hambre porque nunca pudo estar ejecutando. Y eso es un claro problema usando algunos algoritmos de planificación que vamos a encontrar. ¿Sí? Hay algoritmos de planificación que nos provocan que un proceso esté todo el tiempo esperando. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de prioridad, suponete, que ejecutan solo los procesos con más prioridad, y hay un proceso que siempre tiene la prioridad más chica, digamos, es el que menos prioridad tiene, entonces ese nunca se va a terminar ejecutando porque siempre terminan apareciendo otros de mayor prioridad. Entonces se produce lo que es inanición, queda ahí, es un nunca ejecutado. ¿Sí? Bien, ahora lo que siguen son... Ah, sí, cambio de contexto. Bueno, entonces en estos pasos, ¿sí? Que yo voy haciendo los cambios de estado, hay todo un proceso, ¿no? No es que yo solamente agarro y activo un bit o desactivo un bit según si está ejecutando o no. No. Hay todo un proceso de información, de traslado de información, porque si se está ejecutando, yo lo tengo que desalojar del procesador, traerme esos registros que estaban seteados en el procesador y llevarlos al proceso, al bloque de control de procesos. Entonces, todo eso es un procedimiento en particular. Cada vez que ocurra algo, hay que hacer algún procedimiento en particular, y a eso se le llama cambio de contexto. Entonces consiste en la ejecución de una rutina perteneciente al kernel del sistema para la ejecución de un proceso para dar paso a la ejecución de otro, ¿no? Por ejemplo, yo cambio un contexto de un proceso de estado listo a ejecutando, eh, o de ejecutando a listo, simplemente haciendo un context switch, ¿sí? Utilizando lo que sería un cambio de contexto. ¿Sí? Es el proceso de carga y descarga, ¿sí? Del bloque de control de procesos a los registros del procesador y viceversa. ¿Sí? Entonces yo cuando voy a cargar el proceso en el procesador, yo me llevo el bloque de control de procesos que tiene toda la información, el program counter, etc. Esos registros se van actualizando en el procesador y cuando yo lo desalojo, los tengo que persistir en donde, dentro del proceso, ¿no? Es una persistencia, pero en realidad no lo ves, pues están todo en RAM, ¿no? Pero los tengo que guardar en el bloque de control de procesos en el proceso en particular, para después volverlo a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Salvo el contexto del procesador, incluyendo el contador y otros registros, actualizo el bloque de control, que está en estado de ejecución, y muevo ese bloque de control a la cola apropiada, listos o bloqueados, ¿sí? Y después selecciono otro proceso para ejecutar. Entonces, ¿qué hago? Actualizo otra vez el PCB con el proceso seleccionado, actualizo las estructuras de datos de gestión de memoria y restauro otra vez el contexto del proceso seleccionado. Esto de cambio de contexto es eso, de pasar de listo a ejecutando, de ejecutando a listo, de listo bloqueado, etc. ¿Sí? O de listo bloqueado puede pasar, no, lo dije mal, ejecutando a listo. Y de listo a bloqueado. Al revés, ay, de ejecutando a bloqueado. Me olvidé decir lo mismo, perdón. Entonces, la motivación de este cambio de contexto sería: una computadora que dispone de un único procesador solo puede ejecutar un programa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para simular la ejecución simultánea de dos o más programas, sería posible, si podemos ejecutar
uno, desalojarlo en algún determinado momento, ¿no? Y poder alternar con la ejecución de otros. Entonces tenemos que permitir que haya una cierta concurrencia, es decir, una competición por los recursos del procesador con procesos cargados, ¿sí? Procesos listos para ejecutar. Y esto ocurre con el cambio de contexto. Si no hay cambio de contexto, yo no puedo desalojar el proceso. No existe, ¿no? O sea, no hay nada. Bien, entonces ese proceso de pasar de un estado al otro es posible gracias al cambio de proceso, de contexto. Entonces, para decirlo de alguna manera más simple, el cambio de contexto sería realizar todo ese paso de información desde el procesador al bloque de control de procesos, ¿no? Y alojar toda esa actualización de registros. Y así sucesivamente cuando ocurre de manera inversa, cuando necesitamos llevar el proceso al procesador. ¿Bien? Entonces eso se llama el cambio de contexto, el traslado de esa información. Bien, ahora viene lo que es el scheduler, pero no los quiero marear más porque el scheduler ya tiene que ver con planificación. Entonces, y de ahí yo pasé a otra diapo. Sí, no los quiero marear más, porque esto ya... Pero ahora venimos con lo que es la planificación, ¿sí? Pero de ahí ya pasamos a la planificación. Entonces no tendría sentido que les explique scheduler. ¿Tienen alguna una pregunta? ¿Alguna idea iba a decir? Esto último que quieran hacer. Ahora no. Me metí en otro campus. Acá. Bueno, vamos a... Entonces. Ah, claro, no, vos no tenés permiso de edición. Tú que decir a Matías que te dé permiso de edición. No, no tengo. Igual, de paso ya les digo que les iba a decir Sí. del Discord. Acuérdense cuando se meten de ir al canal de inscripción. Y ahí tienen el número de la comisión y emojis. Y cuando le dan clic al emoji de la comisión, que son, o sea, uno, les aparecen unos canales que solo le aparecen si se inscriben. Hagan eso porque por ahí a veces vamos a mandar, yo ayer me acordé que no había podido editar y les mandé el link de la playlist donde subimos las clases y por ahí a veces escribimos ahí algún aviso o algo y no lo ven si no están Sí. inscritos. Es más, cuando yo me retraso en alguna clase o algo, lo escribo ahí en Discord, es más fácil. Así que sí, traten de estar ahí, porque hay 3 nada más, por lo que estoy viendo. Claro, yo vi que había re 4. poquitos en esos canales, capaz que no hicieron eso de la inscripción, por eso les recuerdo. También por si se cae el campus, que no es nada, Sí, el campus nunca nada está. raro. Sí, no hay que. Sí, creo que se cayó el otro día también. Sí. La verdad que yo no dependo. Yo no pongo mensaje en el campus porque ya no tiene sentido. Entonces los pongo en Discord. Bien. Sí, todo un desmadre el campus. Bueno, les voy a mostrar la planificación, a ver cómo vamos con la. Creo que vamos bien con la clase. Entonces, hoy vimos el concepto de proceso, cambio de contexto. Esto lo vimos todo, ¿sí? Transiciones, situaciones en swap. Bueno, esto no es necesario. Y el 26 ya vemos, ven, planificación de procesos, ¿sí? Así que vamos bien con la teoría, vamos al día, ¿bien? En la práctica, tengo tantos cursos abiertos que no veo nunca nada.
Eh, ni en la práctica pueden hacer hasta el 14. ¿Sí? O sea que tienen todos estos para poder completar. Fíjate que acá les habla del modelo de 7 estados, ¿sí? Si necesitan información adicional, obviamente que fíjense en el libro, ¿vean? Yo no les voy a poner toda la info en la diapo porque si no se me hace muy extenso, pero para eso está el libro, ¿sí? Porque el estado listo al estado suspendido, acá lo tienen, ¿sí? Para que piensen, ¿sí? Yo no lo evalúo, pero es para que lo piensen. Bien. Entonces tenemos el 26, que es la semana que viene, el jueves, ya vemos planificación y ya terminamos la guía, ¿sí? Y una vez que terminamos la guía, ya empezamos con tema nuevo a partir de el otro jueves. O sea que tienen una semana más para hacer el resto de la guía. Obviamente es un montón de tiempo para 3 ejercicios. Esto se hace enseguida, ¿sí? Esto en realidad es solamente escribir, porque una vez que ya lo razonaron, todo esto se les hace sumamente fácil. ¿Sí? Bien, y ya empezamos con hilos. O sea que para la semana que viene tendríamos que tener ya toda la guía casi. No, tienen que tener, a la semana que viene tienen que tener hasta el 14, ¿sí? Y una vez después del jueves ya pueden hacer el resto. Bien. Acá dice 13, ¿Es más 18, práctico lo de 19. planificación de procesos? ¿Cómo? ¿Es más práctico lo de Sí, planificación de procesos? sí, Mm. es todo práctico. Sí, van a tener que escribir en una hoja o en un Excel, donde les resulte más cómodo. Si no saben usar Excel, bueno, no les voy a obligar, ¿no? Lo van a tener que hacer en hoja. Para un examen traten de acomodarse con Excel, porque para un examen, eh, si tienen que hacer el ejercicio, van a tener que enviar un Excel. Si me envían una foto, bueno, pero traten de hacerlo todo en un Excel, ¿sí? Es mucho más fácil y ya lo pueden tener listo para completar, ¿no? Van a poder hacerse como medio como una plantilla. ¿Ustedes ya lo vieron en sistemas de procesamiento de Gantt, los diagramas de Gantt? No, ¿no? No me acuerdo si lo veían en sistemas de procesamiento de Gantt. Creo que no lo Pero, ven. bueno, es una tontería, ¿no? Los diagramas de Gantt, pero van a tener que hacer eso, replicarlo en un Excel y dejarlo listo ahí para usar. Y lo pueden usar para cualquier algoritmo que ustedes hagan. Bien. Ok. Entonces acá finalizaría la teoría por hoy y ya les queda todo el espacio del resto de prácticas, ¿sí? Ya la semana que viene vemos lo que falta y ya la otra vemos tema nuevo, ¿sí? Bueno, listo. Bien. Bueno, chicos.